Las medidas de variabilidad. Hoy día vamos a centrarnos en estas medidas que también se las llama medidas de dispersión. Las medidas de variabilidad o de dispersión son medidas que sirven para ver cuán separados, cuán dispersos se encuentran nuestros datos del conjunto de datos, ¿no? Dentro de estos tenemos al rango, la desviación media, la varianza y la desviación estándar. El rango es una medida que se la conoce como el recorrido entre el valor más pequeño del conjunto de los datos en relación al valor mayor, ¿no? Es por esa razón que su fórmula dice rango no es más que una resta entre el valor máximo y el valor mínimo del conjunto de los datos y nos va a mostrar si están o no dispersos nuestros datos. No es muy sensible, por eso es de poco uso. La desviación media es la desviación en relación al promedio o media aritmética. ¿De quién? De un dato del conjunto de los datos. Su fórmula nos dice es la desviación media es igual a la sumatoria de xy, es decir, de cada uno de los datos que tenemos menos el promedio sobre n. Cuando son datos agrupados, tenemos la misma fórmula con la diferencia de que es la sumatoria de FI, que es la frecuencia absoluta, por la resta entre quién, entre una puntuación, cada una de las puntuaciones de la variable menos el promedio sobre n. La varianza. La varianza es el promedio de diferencia cuadrática de un punto con respecto al promedio. Es más precisa que la desviación media y que el rango. Su fórmula nos dice que es S al cuadrado es igual a sumatoria de xy menos el promedio al cuadrado sobre n. Para datos no agrupados, pero cuando ya estamos trabajando con datos agrupados, a la fórmula le vamos a incluir la frecuencia absoluta por lo mismo, ¿no? Por xy menos el promedio elevado al cuadrado sobre n. El estándar, por su parte, es la raíz cuadrada de la varianza. Es el promedio de desviaciones de puntuaciones con respecto a la media o promedio. Es decir, de que ahora la nomenclatura nos manda a hacer este signo. O bien algunos hacen simplemente una S, que es igual a una raíz cuadrada de que de la sumatoria de xy menos el promedio elevado al cuadrado. Para datos no agrupados. Para datos agrupados, simplemente aumentamos la frecuencia absoluta por xy menos el promedio elevado al cuadrado sobre n. La desviación estándar tiene la característica de que es la más usada. ¿Por qué la usamos más? Porque es más precisa. Tenemos en pantalla la curva de Gauss, campana de Gauss o curva de distribución normal, en la que al medio tenemos al promedio o media aritmética. Hacia el lado derecho podemos ver de que tenemos las puntuaciones, una desviación estándar a 2 desviaciones más 3 desviaciones estándar. Por el otro lado tenemos a menos una desviación estándar, menos 2 desviaciones estándar o menos 3 desviaciones estándar. Entonces, ¿qué nos están mostrando estas desviaciones? Nos están mostrando de que si la media, por ejemplo, del peso de los niños tenemos 25 kilos, supongamos, de una determinada edad, si es menos de una, menos de dos o menos de 3 desviaciones estándar, nos está mostrando de que puede haber un problema de desnutrición. Por su parte, lo mismo cuando es a más de 3 desviaciones estándar, nos puede mostrar de que hay un problema de sobrepeso, incluso si es un poco más de obesidad. Ahora, ¿en qué podemos basarnos esto? En las tablas de talla y peso que nos muestra la OMS. Si nos fijamos al lado derecho, tenemos menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. ¿Qué es eso? Son las desviaciones estándar. Las menos 1, menos 2, menos 3 desviaciones y más 1, más 2, más 3 desviaciones estándar. Esta tabla es para niños y compara el peso con la talla. Entonces nosotros nos fijamos, si supongamos que el peso de un niño está por debajo de 3 desviaciones estándar y su talla también, supongamos que está en, qué sé yo, en 11, para un niño de 2 años nos está mostrando que está en menos de 2 desviaciones estándar. Y eso nos quiere decir de que su peso y su talla no son para su edad. Por otra parte,
si vemos de un niño que pesa de 2 añitos, que pesa 14 kilogramos y mide 80 centímetros, podemos ver también el que está a menos una desviación estándar. Pero si el niño pesa, supongamos, 18 a 20 kilogramos, pues está dentro de un peso adecuado. Entonces es por eso que las desviaciones estándar son muy importantes en el ámbito de la salud. Y aquí también podemos ver en cuanto también al peso y talla de los niños. Vamos a hacer ejercicios para complementar nuestro aprendizaje. Vamos a empezar con el cálculo de las medidas de variabilidad. Vamos a empezar siempre por los datos no agrupados y aquí vemos de que el rango no es más que el valor máximo menos el valor mínimo. El valor máximo aquí es 25 y el valor mínimo es 22, por lo tanto 25 menos 22 es igual a 3. Nos muestra que el conjunto de datos está agrupado, no están muy dispersos. En cuanto a la desviación media, lo que tenemos que hacer es tomar en cuenta la fórmula que dice XI, que es cada uno de nuestros datos, menos el promedio, y aquí el promedio es de 23.8 años, entonces tenemos que ir restando. Todo eso vamos a dividir sobre n, y n es 5. ¿Por qué? Porque solo son 5 pacientes. Entonces vamos a ir haciendo el cálculo, y en este cálculo vemos que vamos a restar todos los datos, se van a positivizar para los ejercicios de tendencia central. 8, cerramos, ponemos más porque es sumatoria, 23 menos 23.8 más 24 menos 23.8 más 25 menos 23.8 más 25 menos 23.8. Vamos a hacer más pequeñito para que nos entre en nuestra hojita. Entonces tenemos aquí 25. Ok. Estos datos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Los vamos a dividir. La fórmula nos dice entre n, y n es 5. Entonces voy a dividir entre 5. Lo primero que voy a hacer va a ser hacer las restas y luego voy a hacer la división. Tengo aquí igual. Lo que vamos a hacer ahora va a ser las restas, y los resultados que obtenemos son 1.8 más 0.8 más 0.2 más 1.2 más 1.2, todo esto sobre el total, que es 5. Entonces le damos igual, la suma nos ha dado un total de 5.2 sobre 5. Entonces mi desviación media es 1.04, y aquí tengo el resultado de mi desviación media. No he hecho más que restar, se positivizan todos y encuentro mi resultado. En cuanto a la varianza es lo mismo, pero cada resultado hay que elevarlo al cuadrado. Por lo tanto, tengo que hacer las mismas restas que tengo aquí, por eso solo voy a copiar y voy a pegar. Ahí tengo las restas, pero cada una de estas restas tiene que estar elevada al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Las voy a elevar pues al cuadrado. Cada una de estas se va elevando al cuadrado. Y una vez que las elevo al cuadrado, los resultados que obtengo son 3.24 más 0.64 más 0.04 más 1.44 más 1.44. Y eso va a ser
dividido entre 5. Entonces aquí tengo igual a la suma de esos datos me da 6.8 entre 5. Y el total de los datos de la varianza ha sido 1.36. 1.36. Y luego tenemos nuestra fórmula de medida de la desviación estándar, y dice que la desviación estándar no es otra cosa más que la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Lo que debo hacer es simplemente sacar la raíz cuadrada de ¿quién? De el resultado que he obtenido de mi varianza, que sería de 1.36. Entonces calculo y el resultado es igual a 1.17. Ahora, ¿cómo se interpreta este 1.17, que es el único que vamos a interpretar? Voy a decir de que el resultado, fíjense dónde estoy poniendo, delante voy a poner más menos. ¿Qué quiere decir? De que tengo más 1.7 de desviación estándar por un lado y por el otro tengo menos 1.17 desviaciones estándar. ¿En relación a quién? En relación a la curva de desviación estándar que ya habíamos visto en las diapositivas. Entonces, ¿cómo interpreto este resultado? Simplemente voy a decir de que el promedio de la edad de los pacientes fue de 23.8 años más menos 1.17 de desviación estándar. Esa es la forma de interpretar este ejercicio. ¿Por qué calculamos? ¿Por qué interpretamos solo la desviación estándar? Porque es la medida más precisa que tenemos, es la más sensible. Y esa es la forma de hacer el cálculo para medidas de las medidas de variabilidad en conjunto de datos no agrupados. Cuando los datos son agrupados, entonces tenemos que seguir igual los mismos ejercicios, pero aquí vamos a tomar en cuenta de que, por ejemplo, el rango. El rango es el valor máximo. ¿De dónde voy a sacar? De mi columna de variables. Y entonces mi valor máximo es 4 controles menos un control es igual a 3. Entonces mi rango había sido de 3 controles prenatales. Eso quiere decir de que es un rango pequeñito, ¿no? Están concentrados los datos. Cuando hacemos las medidas de variabilidad, empezando de la medida de desviación media, lo que vamos a hacer es vamos a trabajar primero lo que es la resta de quién entre x y cada una de las puntuaciones de la variable menos el promedio. Entonces vamos a poner x y menos el promedio. Y este promedio vamos a ver de que ya habíamos calculado el promedio de los datos, entonces lo único que vamos a hacer es fijarnos cuánto era nuestro promedio. Y si no tenemos calculado y no nos dan, entonces tenemos que calcular el promedio. En este caso, el promedio fue de 2.37. Entonces, vamos a trabajar con ese promedio. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a restar el promedio menos cada una de las puntuaciones, es decir, menos cada una de la variable. 1 menos 2.37 nos da 1.37. 2 menos 2.37 nos da 0.37. 3 menos 2.37 nos da 0.63. 4 menos 2.37 nos va a dar 1.63.
Entonces ya hemos hecho la primera parte del numerador. Ahora vamos a hacer la segunda parte de nuestro numerador. Para eso vamos a hacer que nuestra tablita siga creciendo y para poder trabajar más tranquilamente. Vamos a hacer que nuestra tablita crezca y aquí le vamos a poner simplemente una nueva columna, y esa nueva columna la vamos a denominar lo que resta de mi denominador, que sería frecuencia absoluta menos, hacer con minúscula porque es frecuencia absoluta, no es la... Vamos a ver aquí, simplemente nos vamos a llevar todo lo que es el numerador de mi fórmula. Simplemente eso me llevo y aquí tengo. Y es con esto con lo que voy a trabajar. Entonces vamos a sintetizar nuestro trabajo y aquí vamos a tener. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Lo primero que voy a hacer va a ser trabajar la resta. ¿La resta entre quién? Ya he trabajado entre quiénes. Mi resta entre XY menos el promedio. Ahora voy a hacer XY por frecuencia absoluta. 33 por 1.37, que sería 45.21. Luego sería 16.65. Tenemos 42.21 y por último 19.56. Pero la fórmula me dice sume. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar y el total me da 123.42. ¿Dónde va a ir en la fórmula eso? En el numerador. Entonces tengo 123.42, siempre con dos decimales, entre mi total de pacientes, 157, que sería igual a 0.78 de desviación media. Entonces, ¿dónde he trabajado? He trabajado en mi tabla. Para la varianza vamos a seguir trabajando igual en la tabla. Vamos a abrir una nueva columna y esa nueva columna va a ser también denominada XY por FI, pero en este caso vamos a hacer vamos a elevar esa FI. No nos olvidemos de que el promedio lleva pues un sombrerito, entonces siempre hay que tomar en cuenta el sombrerito que lleva nuestra X. Vamos a poner ahí en la fórmula. Ok, pero esta fórmula no es así, sino que también nos dice que elevemos al cuadrado. Entonces le vamos a poner que sea al cuadrado. Entonces restamos el promedio menos cada uno de los controles. 1 menos 2.37 elevado al cuadrado va a ser 1.88. 2 menos 2.37 elevado al cuadrado va a ser 0.14. Luego tenemos 0.39 y 2.66. Pero la fórmula nos dice no solo es eso, sino que también usted tiene que multiplicar ese resultado por su frecuencia absoluta. Entonces lo que vamos a hacer es hacer crecer nuestra tablita y le vamos a poner una nueva columna, y esa nueva columna va a ser pues la multiplicación entre la resta que he hecho por la frecuencia absoluta de esa fila con la que estoy trabajando. Entonces, voy a llevarlo siempre todo para que no se confundan. Y tenemos 33 por 1.88 es 62.04. 45 por 0.14 es 6.3. Luego tenemos 29
6.3. Vamos a ir multiplicando, sería 67 por 0.39, sería 26.13. Vamos a cambiar punto 13 y aquí tenemos 12 por 2.66, 12 por 2.66 es igual a 31.92. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sumar, entonces sumamos 62.04 más 6.3 más 26.13 más 31.92 igual, sería 126.36. ¿Dónde va a ir eso? Va a ir en la fórmula, va a ir en el numerador. Entonces tengo 126.36, pero esto tengo que dividir entre n. N ha sido el total de mis pacientes, que es 157. Entonces 157. Esto sería igual a 126 entre 157 igual a 0.80. ¿De qué? De varianza. Ahora, para hacer la desviación estándar, sabemos que simplemente ese valor, lo que vamos a hacer, el resultado de nuestra desviación, de nuestra varianza, vamos a sacar su raíz cuadrada. Entonces saco la raíz cuadrada de 0.80 y el resultado va a ser igual a 0.89. Y eso sabemos que es más menos, ¿no? Entonces tenemos 0.80, su raíz cuadrada, ha salido 0.89. Entonces tenemos más menos. ¿De qué? De desviación estándar. Entonces vamos a decir de que el promedio de controles prenatales fue de 2 más menos 0.89 de desviación estándar. Cuando hacemos para datos agrupados de variable continua, entonces tenemos que ver que el rango, nos fijamos cuál es el máximo valor de nuestras variables, es 37 y el mínimo es 22. Entonces hacemos la resta, 37 menos 22, 15. Luego tenemos para la desviación media, lo que debemos hacer es lo mismo que en el anterior ejercicio, restar, pero aquí, ¿qué vamos a restar? Vamos a restar el punto medio, marca de clase, menos nuestra variable. Entonces, como nuestro promedio ha sido 29.3 kilogramos, las restas van a ser los siguientes valores. Va a ser 5.8, la resta del siguiente va a ser 2.8, obtenemos 0.2, 3.2, 6.2. Pero la fórmula nos dice que debemos multiplicar por frecuencia absoluta acumulada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seguir insertando columnas y aquí vamos a hacer la multiplicación de frecuencia absoluta acumulada menos, por la resta que hemos realizado de x y menos el promedio. Entonces sería 3 por 5.8, que va a ser un total de 17.4, 4 por 2.8 va a ser 11.2, luego tenemos 0.4, 9.6, 18.6 y eso sumamos y la suma de eso nos da 56.8. Ya sabemos que esos 56.8 va a ir en el numerador, punto 8, y eso vamos a dividir entre el total de datos, y el total de datos
tenemos que ha sido 15, entonces ponemos 15. El total de mi desviación media, por lo tanto, va a ser de 3.78. Ahora, con el mismo procedimiento siempre del anterior, vamos a hacer nuestro siguiente cálculo, que es la varianza. Para la varianza vamos a tomar en cuenta lo mismo, siempre la parte primera de la resta, y esa resta que nos va a decir que debemos hacer xy menos el promedio, todo elevado al cuadrado. Vamos a poner aquí al cuadrado y vamos a ponerle su sombrerito a nuestro promedio. Ok, una vez que tenemos ya todo, entonces podemos hacer, vamos a hacer 29.3 menos 23.5 elevado al cuadrado, y eso nos da un total de 33.64. El siguiente, 7.8, 0.04, 10.24, 38.44. Pero esa columna no queda ahí para nuestra fórmula, sino que nos dice que nosotros debemos hacer un cálculo, que nosotros debemos además multiplicar por f, y entonces vamos a hacer esa multiplicación. Hacerlo un poco más pequeño para que nos alcance, porque estas son tablitas no difíciles, pero sí bastante complicadas, bastante larguitas. Entonces es donde vamos a trabajar nuestra fórmula. Y aquí tenemos xy menos el promedio elevado al cuadrado, ya tenemos aquí, solo vamos a multiplicar por fi. Y multiplicamos 100.92, 31.2, 0.08, 30.72 y 115.32. Pero la fórmula dice sume, entonces nosotros vamos a sumar y el total de eso nos da 278.24. En la fórmula eso va a ir al numerador, entonces tenemos aquí igual 278.24 entre 15, porque n es 15, igual nos va a dar una varianza de 18.55. Para la desviación estándar lo único que debemos hacer es ese dato elevar al sacar su raíz cuadrada de ese dato. Entonces lo que vamos a hacer es calcular la raíz cuadrada de 18.55 y el total es igual a más menos 4.31. ¿Qué cosa? Desviaciones estándar. Entonces vamos a decir que el promedio fue de 29.3 kilogramos más menos 4.31 de desviación estándar. Y es así de fácil, de sencillo, el cálculo que realizamos para nuestras fórmulas para nuestras medidas de variabilidad o de dispersión. Con esto hemos dado por concluido la bioestadística descriptiva. La siguiente clase iniciaremos con la bioestadística inferencial.